Buen día, queridos hermanos, querida iglesia. Un nuevo fin de semana. Estamos juntos compartiendo y posiblemente, si Dios lo permite, ya el próximo domingo, que sería 30 de agosto, si nos dan los permisos, las autorizaciones y podemos acondicionar las cosas, estaríamos comenzando a lo mejor un culto unido en el mismo salón de la iglesia. Por supuesto, no se va a poder juntar toda la congregación en una sola vez. Posiblemente comencemos con un culto con aproximadamente 40 personas, que pensamos que es lo que nos va a dar para tener el distanciamiento de 2 metros entre silla y silla. Así que ya le vamos a estar informando durante la semana cómo sería la forma de anotarnos, inscribirnos antes para ver cuántos son los que van a reunirse. Así que bueno, estamos en estos detalles para ver si ya el domingo 30 podemos empezar el primer culto después de esta cuarentena. Estamos leyendo el programa de leer la Biblia en 1 año y medio, y en estos días tocó 1 Samuel, capítulo 3, y dice el versículo 19: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Miren qué interesante. Samuel fue un niño que fue dejado por su mamá Ana en el templo. Y él creció conociendo la palabra de Dios, y dice que Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Sin duda que todas las personas que son hijos de Dios leen la palabra, la cumplen, no se olvidan de ella, la transmiten a otros, son personas bendecidas. Y qué bueno que vos tenés la oportunidad también de ser una persona bendecida por Dios y de ser un imitador de lo que Samuel también hizo y nos dejó como ejemplo. Así que bueno, espero que Dios te esté bendiciendo en este tiempo. Hoy estamos ya terminando toda la serie de 1 Juan, 2 Juan y 3 Juan, que comenzamos hace un tiempo. Fue una bendición y hoy tenemos el cierre de esta serie de mensajes. Así que bueno, esperamos que la palabra de Dios sea la que nos hable, nos alimente, nos haga reflexionar y nos haga cambiar en nuestras actitudes, en nuestras vidas, para honrar a nuestro Dios. Así que vamos a encomendar todo el programa de este domingo en las manos de Dios. Así que quiero que estemos orando juntos en este momento. Nuestro Dios, gracias. Te damos por todo este tiempo que pudimos hacer las reuniones a través de este medio. Y gracias también porque tú has estado con nosotros, tú has sido fiel. Gracias porque todas las células, los grupos pequeños estuvieron funcionando. Gracias te damos porque tu palabra ha sido anunciada todos los domingos y durante la semana compartida por distintos hermanos. Gracias por toda la bendición tuya, de todo lo que tú nos has dado y nos has permitido hacer. Señor, nos sentimos contentos de saber que tú estás con nosotros, que tú vas delante de nosotros, tú eres quien nos cuida, en ti podemos confiar. Señor, queremos dejar toda esta reunión de este día en tus manos. Señor, la alabanza, el mensaje, el tiempo de reflexión, donde tú nos vas a hablar a cada uno. Por eso queremos bendecirte, honramos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seas bienvenido, si es la primera vez que escuchas este mensaje, este canal de vida, la iglesia que está cerca para escuchar también tus necesidades y poder estar acompañándote en este tiempo de dificultad. Dios te bendiga y que puedas pasar un hermoso tiempo junto a la palabra de Dios. Amén. Hola, amada iglesia. Buenas. Realmente es muy lindo que podamos juntarnos a través de este medio, pero juntos al fin.
con el deseo de separar este tiempo para alabar a nuestro Dios. Y estaba pensando de que el ser humano siempre buscó acercarse a Dios a través de cosas que podemos llegar a hacer o entregar, sacrificios personales. Pero Dios se encargó desde muy temprano, desde el principio de la humanidad, de que era necesario un sacrificio inocente para que cada uno de nosotros nos pudiéramos llegar a acercar a Él. Y es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él fue el sacrificio que pudo satisfacer a Dios y que nos abrió el camino para que esta mañana nosotros podamos acercarnos, encontrarnos con el Creador de todas las cosas, con ese Dios soberano y al cual hoy venimos a reconocer y alabar. Y hay un pedacito de la Biblia, allí en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 15, que nos habla de esto. Dice así la palabra de Dios: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, y habla de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Jesucristo nos abrió el camino. Ahora somos nosotros los que podemos, a través de la alabanza, a través de eso que brota de nuestro corazón en agradecimiento, en reconocimiento, poder confesar el nombre de nuestro Dios. Y estaba pensando en este tiempo que a todos se nos hace difícil a través de estos medios a veces aprovechar estas oportunidades. Tal vez ya nos hemos acostumbrado a ver la celebración, la reunión a través de las pantallas, y eso a lo mejor nos ha quitado la posibilidad de dimensionar a aquel a quien estamos reconociendo. Pero esta mañana te queremos proponer que puedas entregarle a Dios un sacrificio de alabanza, que podamos aprovechar este tiempo, que no lo utilicemos para hacer otras cosas, que a través de las canciones, que a través de la oración, el compartir con el que tenemos al lado y a través de estos medios con los hermanos que están del otro lado de la pantalla, que podamos reconocer el nombre de nuestro Dios. Heridas que
través de Él vamos a poder tener el gozo de estar en tu presencia para siempre. Padre, en esta mañana como iglesia queremos reconocer tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. canciones y con nuestras palabras, sino que también tiene que salir de nuestro corazón una alabanza sincera para Él. Dios quiere corazones humillados ante Él, corazones que sinceramente lo busquen. Eso dice el Salmo 51, versículo 17, ¿no? Y sería bueno que lo estemos pensando en esta mañana y que lo estemos viviendo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Hola querida iglesia, muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a este tiempo donde vamos a meditar en la palabra de Dios, así que te invito a que puedas abrir tu Biblia. Vamos a la tercera carta del apóstol Juan, tercera de Juan, y hemos estado viendo durante los últimos domingos las 3 cartas que Juan envió. Y qué interesante tener diferentes tipos de cartas en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Yo me ponía a pensar de que cada carta es el producto o el fruto de el amor que tiene el que envía y escribe la carta hacia aquel o aquellos que la reciben. No sé si te pusiste a pensar, pero todas las cartas del Nuevo Testamento nacen del amor. Nacen del amor de Pablo por la iglesia, de Pablo por Tito, por Timoteo, nacen del amor del apóstol Pedro hacia los cristianos que estaban sufriendo, nace del amor de Santiago hacia los que estaban dispersos, nace del amor de Juan también hacia la iglesia, una iglesia que estaba viviendo un tiempo particular en este tiempo, y es importante que recuerdes que las iglesias en esta época estaban en casas, se ubicaban en casas, en diferentes tipos de casas, y ahí realizaban toda su vida espiritual. Entonces Juan dirige diferentes cartas a personas que posiblemente estaban a cargo, obviamente, de iglesias en casas. Algo muy interesante y que a nosotros quizás nos cuesta un poco dimensionarlo en el día de hoy, ya que estamos acostumbrados a llamarle iglesia al templo. Pero en esta época la gente se juntaba en casas. Y tercera de Juan es una carta particular que Juan envía a Gayo. Y ahí tenemos algunas de las cosas o advertencias que Juan da. Y lo mismo que encontramos en cualquier otra de las cartas. Es advertencias, son llamados de atención, son elogios, ánimo. Pero qué importante es entender que toda carta nace del amor, El emisario, aquel que es el que envía el mensaje, está totalmente dominado por el amor. Y el receptor tiene que recibir esa carta entendiendo el amor que hay detrás de ella, aceptando las correcciones, siendo alentado por el ánimo, y de esa forma corregir y dirigir su vida en la voluntad de Dios. Y qué hermosa la idea de Dios de que Él decidió que cada una de estas cartas en amor que fueron escritas se conserven hasta el día de hoy para que vos y yo podamos también beneficiarnos de ella. ¿Y por qué digo beneficiarnos? Porque si bien podemos decir que el autor es el apóstol Juan, también podemos decir que el autor es Dios mismo, es el Espíritu Santo. Por ende, una mirada humana diría que el autor es Juan y el receptor es Gayo, por ejemplo. Pero también una mirada divina diría que el autor es Dios y que el receptor sos vos. Entonces, cuando yo veo a Juan hablándole a Gayo y diciéndole a Gayo cuánto lo ama, por ejemplo, también veo a Dios diciéndome a mí cuánto me ama. Y cuando yo veo un deseo que, por ejemplo, Juan le expresa a Gayo, también veo un deseo que Dios me expresa a mí. De la misma forma con las advertencias, de la misma forma con las correcciones, y con cada una de las cosas podemos ver y entender cómo el Espíritu Santo detrás de los autores inspira para que también sean estas cartas dirigidas a nosotros. Y eso para mí es asombroso, maravilloso. Nunca lo vamos a dimensionar bien. Pero hay un deseo del que yo quiero hablarte hoy, que es un deseo del apóstol Juan hacia Gayo, y que por ende puede ser un deseo de Dios hacia nosotros. Y el deseo está en el versículo 2 de tercera de Juan. El deseo es así. Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y aparece una palabra que para mí es la palabra polémica. Es una palabra que genera muchos debates, que genera discusiones acerca de la relación
de un cristiano en este mundo con respecto a, por ejemplo, a Dios. Y esto es lo que yo pensé para el mensaje de hoy, la verdadera prosperidad. ¿A qué se refiere la Biblia cuando hablamos de prosperidad? ¿Qué entiende la sociedad cuando hablamos de prosperidad? Entonces, yo quiero hablarte hoy de dos tipos de prosperidad, que para mí una es la correcta y la otra no. Y una es una prosperidad material y otra es una prosperidad espiritual. La prosperidad material es una prosperidad que hoy se escucha mucho en el día de hoy. En el día de hoy podemos ver a la gente buscando y anhelando la prosperidad. Eso hace cualquier ser humano en esta tierra, vaya o no vaya a una iglesia. Pero de lo que nosotros tenemos que charlar hoy es qué pasa cuando yo soy cristiano, cuando yo soy un hijo de Dios. ¿Qué pasa con respecto al tema de la prosperidad? Y también vamos a necesitar definir qué significa esta palabra. Porque si para vos significa una cosa y para otro significa otra, entonces jamás vamos a poder llegar a un acuerdo tampoco. Jamás vamos a poder entender bien lo que también Dios quería decirnos. Y es por eso que vamos a necesitar también analizar bien esta palabra en su idioma original, para ver qué tenía en mente Juan cuando utiliza la palabra prosperidad. Ahora, yo pensaba en esta prosperidad material. Hoy se escucha mucho la prosperidad material dentro de la iglesia. La prosperidad material te la puedo definir como un deseo y una búsqueda de dos cosas. Por un lado, por la parte económica, el crecimiento económico, y por otra parte, con respecto al bienestar físico, ¿sí? La bendición financiera y el bienestar físico. ¿Qué quiere decir? De que Dios, porque soy su hijo, sí o sí tiene que bendecirme financieramente y sí o sí tiene que cuidarme físicamente. Y no puede ser de otra forma. Y que de alguna manera Dios está comprometido con esto, y que la obra de Jesús en la cruz fue para algo mucho más que la salvación y que yo vaya al cielo, sino que también es para que yo pueda tener una vida próspera en esta tierra, para que yo pueda tener una vida sin enfermedad en esta tierra. Y en la medida que yo crea en eso, en la medida en la que yo declare eso, porque está muy apegado esta idea a las palabras positivas que yo tengo, y en la medida también en la que yo ofrende. En esas tres medidas, esto va a acrecentarse o no en mi vida. Entonces, la prosperidad material es aquella que tiene una persona en la que piensa que Dios nos debe algo, que piensa que Dios está comprometido en cuidar nuestra salud y en que Dios está comprometido en hacer que nuestra economía crezca y crezca. Ahora, presta atención que esto es muy importante. Yo en ningún momento estoy diciendo de que la economía esté mal que suba, y en ningún momento estoy diciendo que esté mal que uno tenga obviamente una salud y un bienestar físico bueno. Bien, el punto acá es qué espera o qué lo mueve sí o sí a Dios, y también entender de que de alguna manera la prosperidad material es como que lleva a Dios a que esté obligado a realizar tal o cual cosa. Entonces, sí o sí Dios está obligado a bendecirme económicamente, y sí o sí Dios está obligado a bendecir mi salud todo el tiempo. Es importante entender la diferencia entre que pueda pasar o no a que Dios lo tiene que hacer sí o sí. ¿Me siguen hasta ahí? Esperemos que sí. Pero quiero que entendamos que esta prosperidad que muchas veces se puede generar en mi cabeza, de que Dios tiene que sí o sí prosperarme económicamente, o Dios sí o sí tiene que protegerme para que ningún tipo de enfermedad me toque, tenemos que saber que estas ideas no tienen nada que ver con lo que Dios nos enseña en el Nuevo Testamento. De hecho, muchas personas que sostienen esta idea tienen que aferrarse a muchos versículos, a muchos pasajes del Antiguo Testamento, muchas promesas que a veces Dios daba a Israel para poder mantener esta postura. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo una enfermedad o cuando no me va bien en los negocios? Bueno, se atribuye posiblemente a que
no tenés suficiente fe, a que no hablaste demasiadamente positivo, no fuiste una persona que ofrendó mucho, y de esa forma el culpable sos vos. De hecho, la prosperidad material, justamente todo descansa en vos, descansa en el poder del ser humano. Esta es una herejía, y esta palabra creo que le queda muy bien. Es una herejía, es un pensamiento que distorsiona a Dios, que distorsiona las bendiciones de Dios, que distorsiona el cristianismo, que distorsiona el Nuevo Testamento y que no es acorde a la vida de Jesús y la de los apóstoles. Por ende, no puede ser aceptada, no puede ser tenida como algo digno de considerar. No, la prosperidad material, esta idea de prosperidad material, tiene que ser eliminada de nuestra mente. Pero sabiendo de que Dios puede acrecentar mi economía y sabiendo de que Dios puede cuidar mi salud. ¿Bien? Pero que Dios no está atado a eso y que vos no podés obligar a Dios a que haga eso. Ahora, la otra prosperidad en la que yo quiero hacer énfasis y en la que creo que es la correcta y en la que creo que es la bíblica es la prosperidad espiritual. Porque no podemos decir que la prosperidad no existe cuando entendemos bien el significado de esta palabra. Entonces yo me fui al griego y analicé la palabra que Juan utiliza para prosperidad. Mira, es la palabra eudousai en el griego. La raíz es eudó. Cuando hay una palabra en el griego que empieza con la palabra eu, significa que es algo bueno y que es algo bueno, es algo correcto, ¿sí? Por eso evangelio en el griego es euangelion. Eu de buenas y angelos es mensaje o noticia, buen mensaje. La palabra hodos en el griego es la palabra camino. ¿Bien? Camino, ruta. Ahora, la palabra que Juan utiliza para prosperidad es la palabra hodos. ¿Bien? ¿Qué significa? Bueno, significa buen camino. Significa el correcto camino, la correcta ruta. Ahora, qué interesante esto, porque el problema más grande, creo yo, es que nosotros tomamos una palabra que la Biblia la dice, pero la interpretamos como el mundo la interpreta y no como Dios la interpreta. Entonces, lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en la palabra prosperidad es algo relacionado a lo económico. Ahora, ¿y qué de esto? ¿Qué de esto que Juan está diciendo? El buen camino. Entonces Juan le está diciendo a Gallo: yo deseo que vos seas prosperado en todas las cosas, que vayas por el buen camino en todas las cosas. Yo deseo que tengas salud y que así como prospera tu alma. El deseo del apóstol Juan para con Gallo es relacionado a la parte física, porque él dice: yo deseo que tengas salud. Ahora, Juan está expresando un deseo, no le está pidiendo a Gallo que de alguna manera le obligue a Dios a darle salud. El deseo de Juan va más allá de cosas temporales. Gallo era una persona que estaba siendo útil en la obra del Señor. Era una persona que andaba en la verdad, que es lo que dice el versículo 3. Me regocijé cuando dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. Ahora, el bienestar físico de Gallo iba a permitir que Gallo pueda seguir andando en la verdad. No es simplemente un bienestar físico porque sí, sino que tiene el propósito de que uno pueda seguir caminando en la verdad. Gallo era un líder, un referente en las iglesias en casas y por ende su salud iba también a ser de beneficio espiritual para otras personas. Ahora, qué importante es entender esto. La palabra prosperidad me habla de un camino correcto, me habla del buen camino. En este sentido, Dios quiere que seas próspero. Dios quiere que tu vida prospere. Pero no tenemos que interpretar esa frase que yo acabo de decir como la interpreta la sociedad o como algunas otras personas la interpretan. Porque si vos simplemente a partir de ahora empezás a escuchar el mensaje y de repente yo digo: Dios quiere que vos prosperes. Si no escuchaste los 15 minutos anteriores, entonces vos vas a entender que yo estoy queriendo decir algo que no es cierto.
algo que en la Biblia no lo enseña. Pero si vos entendés la definición, el contexto y cada uno de los versículos relacionados a esto, vos lo interpretás dentro del contexto del Nuevo Testamento, entonces cuando yo diga, Dios quiere que vos seas próspero, entonces vas a entender de qué estoy hablando. Y que no es algo que esté relacionado a la economía o a la salud, sino que está relacionado a lo espiritual. Pero qué importante es dejar en claro esto, de que Dios sí puede hacer que tu economía crezca y que Dios sí puede cuidarte la salud, pero no está atado y obligado a eso. Y uno tiene que orar por ambas cosas, pero uno tiene que someter todo a la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que tu economía no crezca, Él sabrá por qué no quiere que crezca. Lo que sí quiere Dios que crezca es nuestra prosperidad espiritual. Y para la prosperidad espiritual no hay techo. Para la prosperidad espiritual no hay límites. Dios quiere que sigas siendo prosperado espiritualmente, pero Dios quiere que sepas y recuerdes que vos ya sos próspero espiritualmente. Y de eso quiero hablarte, de una prosperidad que ya la tenemos todos los que hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesús. Entonces voy a hablarte justamente del contraste de esta prosperidad material. Dijimos que la prosperidad material básicamente se dirigía en dos cosas, que es el beneficio en la parte financiera y el bienestar en la parte física. Y yo quiero decirte que lo que Dios nos ha dado y ha prometido está por encima de eso. O sea, yo no te voy a hablar de que es menor la prosperidad espiritual que la material. Te quiero mostrar de que es mayor y de que la prosperidad que la Biblia enseña es aún mayor que la que te quieren hacer creer muchas veces en televisión o videos que hay hoy en día en YouTube y que mucha gente lamentablemente predica. Es mayor, o sea, es más grande todavía la prosperidad que Dios nos enseña. Y por un lado es de que en Cristo nosotros somos ricos. Y si no me crees, vamos a Efesios capítulo 1, donde Pablo nos habla de una riqueza espiritual que nadie puede conseguir a no ser que deposite su fe en Jesús. Así que Efesios capítulo 1, versículo 3. Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. Fíjate que no dice que te va a bendecir. Dice que Él ya te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Un gran problema de nosotros los cristianos no es que no hemos obtenido nada, es que no recordamos aquello que hemos obtenido o vivimos como si no lo hubiésemos obtenido. Pero nosotros tenemos que buscar en la palabra de Dios aquellas cosas que Dios ya nos dio. Entonces dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, y en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mira, Pablo recalca muchas bendiciones que nosotros ya hemos recibido y las pone en tiempo pasado. Por ejemplo, lo que decíamos al principio, de que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Está hablando de un tiempo pasado. Fuimos, dice el versículo 5, adoptados por Él. Entonces,
Dice, por ejemplo, también el versículo 6, que fuimos aceptados por Él. En el versículo 7 dice que fuimos perdonados por Él. De que sobreabundó la sabiduría y la inteligencia. Pablo está hablando de cosas así grandes, cosas que sobreabundan, cosas que rebalsan. Entonces, qué importante es saber esto. Fíjate lo que dice el versículo 1 también, el capítulo 1, en el versículo 18, Pablo quería que los ojos de las personas sean alumbradas. Dice, para que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Está hablando de riqueza, está hablando de cosas grandes que ya tenemos. Mirá, vos, si sos hijo de Dios, nada más y nada menos que sos heredero del cielo. Vos sos hijo de Dios. Y eso es ser lo más próspero de todo el mundo. Entonces, ¿querés beneficios económicos? Bueno, allá vamos. Las mejores bendiciones económicas Dios las dejó reservadas para el lugar en donde no se pueden deteriorar. Y está muy bien haberlo hecho así. Porque ¿de qué me sirve la mayor cantidad de bendiciones en esta tierra? Siendo que la muerte me la va a dejar todas acá. No me voy a poder llevar nada. Pero lo que Dios hace es más inteligente que lo que nosotros haríamos y es de que Él reserva todas las bendiciones más importantes para el lugar en donde la muerte no las va a poder arrebatar. Jesús tenía eso en mente en Mateo cuando Él dice, hagan tesoros en el cielo, porque ni la polilla, ni el orín, ni los ladrones van a poder entrar y van a poder corromperlos. El problema nuestro es que a veces tenemos este Dios de la prosperidad material donde pensamos que lo que Dios nos pide está simplemente en esta tierra y de que lo que Dios nos puede dar está simplemente en esta tierra. Lo cierto es que no es así. Dios reservó todas sus bendiciones, sus más grandes bendiciones, para la eternidad, para el cielo. Entonces, el beneficio económico de la prosperidad espiritual es mucho mayor y es mucho más grande que una prosperidad simplemente material. Sos rico en Cristo. Tenés todo lo que necesitas. Sos rico en Él. Romanos dice que Dios nos dio a su Hijo. No necesitamos más cosas. Que Dios haga un plus y que agregue. No necesito de alguna manera obligar a Dios a que me bendiga o obligar a Dios a que incremente mi economía. No necesito eso. Ahora, Dios lo puede hacer y Dios se satisface en hacerlo cuando somos personas responsables y cuando también utilizamos nuestro dinero para la gloria de Dios y para el beneficio y el avance del reino de Dios. Pero qué importante saber que Dios no está obligado a eso y por otro lado, que si de economía hablamos, somos los más ricos de todo el universo. Solo que la herencia la cobramos en el cielo. Y ahí entra en el lugar más importante la fe. La fe es completamente importante en esto. Porque si no hay fe, entonces no descanso en estas promesas. De hecho, el problema cristiano es ese, es que no recordamos lo suficiente las verdades que Dios nos enseñó. Es que no estamos pensando lo suficiente en las verdades que Dios nos enseñó. Y no caminamos como prósperos. Y no vivimos como prósperos espiritualmente. Ahora, el otro punto que habíamos dicho de la prosperidad material era este beneficio físico, ¿no? Este tema de que Dios sí o sí va a cuidar tu salud todo el tiempo y que está obligado a hacerlo. Y bueno, si realmente esto fuera cierto, podríamos decir de que Dios odiaba al apóstol Pablo, como dice un predicador. Si la bendición de Dios se viera en la plata o se viera en la salud, entonces al apóstol Pablo Dios lo odiaba. Pero nadie glorificó tanto a Dios como el apóstol Pablo. Lo mismo con Jesucristo. Personas que no tenían dónde recostar su cabeza y que padecieron todo tipo de dolor. Y Dios se glorificó en ellos. Ahora, yo quiero decirte que la prosperidad espiritual es más grande que la material. Porque hay algo que tenemos que no puede ser
enfermado, ni afectado, ni quitado de las manos de Dios. Y es el alma. El alma que cada ser humano tiene es eterna. Y vos, si estás en Cristo, tenés que saber que también sos eterno. Sos eterna. Vas a vivir para siempre. Y eso es mucho mejor que una salud física momentánea. Pablo, en el capítulo 5 de 2 de Corintios, si querés buscarlo, tenía en mente esta idea de nuestro cuerpo como algo eterno. Y en el versículo 1, él dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, y ahí él está hablando de su cuerpo, hace referencia al cuerpo como este tabernáculo, esta carpa, si esta carpa se deshiciere, se pudriera, se desvaneciere, dice Pablo, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. ¡Wow! Pablo está diciendo, si mi cuerpo se desvaneciera, si esta carpa se echara a perder, yo tengo un edificio en el cielo. Y la Biblia enseña de que nosotros vamos a recibir un nuevo cuerpo en el cielo. Vamos a tener un cuerpo totalmente transformado, donde no va a sufrir ningún tipo de dolor, no va a emitir lágrimas, ni llanto, ni tristeza. Ese es el cuerpo que tiene Dios preparado para nosotros, un cuerpo puramente espiritual. Entonces, si nuestro cuerpo, qué hermoso 2 Corintios 5:1, si lo querés memorizar para cuando tu cuerpo no ande bien, te va a hacer muy bien. Dice de vuelta, si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahí está nuestra esperanza, en lo que Dios ha prometido. Entonces, ¿querés saber cómo veían los cristianos el tema de la eternidad? Bueno, fíjate en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 16, se nos narra acerca de la fe. Particularmente ahí venía hablando de la fe de Abraham. Y el versículo 16 dice que ellos anhelaban una mejor, hablando de un lugar, de una patria, anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ellos esperaban una patria celestial, esperaban un cielo eterno. Y fíjate en la próxima hoja, ahí en el capítulo 13, versículo 14, dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. La fe descansa en que el cielo es nuestro hogar. La fe descansa en que, por un lado, hemos sido bendecidos ya por Jesucristo y el cielo es nuestro futuro. La fe descansa en que, aunque este cuerpo hoy muera, Dios tiene otro preparado para mí. Somos ciudadanos del cielo. Dice Filipenses, si querés buscarlo también, en el capítulo 3, Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora, si vos te pones a analizar y si pones en la balanza todos estos pasajes, todas estas verdades, te vas a dar cuenta de que la prosperidad espiritual es mucho mayor y más grande y más duradera y de más calidad que una prosperidad simplemente material. Dios sí está comprometido con estas verdades. Si está comprometido con nuestra salvación, dice que no la vamos a perder. Si está comprometido con el cielo, Jesús dijo, yo me voy a prepararles un lugar. O sea, ya lo dijo, lo va a cumplir. Si está comprometido con nuestro nuevo cuerpo, porque la Biblia lo dice así, y Él nos lo enseñó de esa forma.
Pero en ninguna parte del Nuevo Testamento vas a encontrar a Dios comprometido con el crecimiento de tu economía o con la preservación eterna de tu salud. Entonces no obligues a Dios a estas cosas. Orá por estas cosas. Orá para que siempre estén bajo la voluntad de Dios. Pero orá sabiendo de que tu sueldo puede aumentar o bajar, pero sos rico espiritualmente. Orá por tu salud y por la salud de tus hermanos, pero sabiendo que si están en Cristo, ni la muerte los va a separar del amor de Dios. Cuando nosotros aprendamos a abrazar estas verdades de la verdadera prosperidad espiritual, entonces el estilo de nuestra vida será muy diferente. ¿Por qué? Porque una prosperidad material, si yo realmente la creo así, entonces mi relación con Dios, mi relación con el mundo va a ser diferente. Va a ser muy condicional, va a estar muy atada a cosas, porque de hecho ya mi relación con Dios sería condicional. Pero una prosperidad espiritual que entiende que ya somos herederos del cielo, que nuestro cuerpo es eterno, nuestra alma es eterna y vamos a tener un nuevo cuerpo, y que entiende de que el cielo es nuestro hogar, nuestro futuro hogar. El estilo de vida de esa persona, de una persona que cree en esas verdades, va a ser diferente. En la prosperidad material, todo descansa en el poder de la persona, en su fe, en su ofrenda, descansa en sus palabras positivas, todo va a estar bien. Pero en una prosperidad espiritual, todo descansa en la palabra de Dios y en lo que Dios ha dicho. Y todo lo que Dios ha dicho, te lo prometo, es verdad, porque Él lo promete y es verdad. Entonces, Él dijo que hay un cielo, quédate tranquilo, hay un cielo. Él dijo que vas a recibir un nuevo cuerpo, quédate tranquilo, vas a recibir un nuevo cuerpo. Él dijo que Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual, quédate tranquilo, ya lo hizo. Dijo que te adoptó, quédate tranquilo, entonces ya lo hizo. Pero fíjate qué diferente es esto, porque descansan las verdades de la palabra de Dios. Y si alguien alguna vez te las cuestiona, o si tu propia mente alguna vez te las cuestiona, que todos tus pensamientos queden sujetos a la verdad de la Biblia, porque esa es nuestra ancla más segura, esa es nuestra esperanza más firme, la palabra de Dios. Y la pregunta que te dejo para finalizar entonces es, ¿qué cambiaría en tu vida? ¿Qué cambiaría en tu día a día si vos entendieras esta prosperidad espiritual que Dios ya te ha dado? ¿Cómo manejarías tus ingresos? ¿Cómo manejarías tu vida? ¿Cómo manejarías tu tiempo? Si entendés y crees en estas verdades espirituales. Y la pregunta que te tenés que hacer entonces es si las creo o no. Si estoy depositando mi fe en esto. ¿Cómo podemos saber si estamos depositando la fe en esto o no? Bueno, fíjate qué te quita tiempo en la cabeza, en la mente. Fíjate qué ocupa tu primer lugar en los pensamientos. Y entonces vas a saber hacia dónde está depositada tu confianza. Porque un gran problema que podemos tener, y de hecho créanme que lo tenemos seguido, es que tenemos los ojos muy cerca de esta tierra. Tenemos los ojos muy puestos en este mundo, en esta vida. Y cuando solamente vivimos para lo de esta vida, tarde o temprano te vas a encontrar con la misma realidad que describió Salomón en Eclesiastés. Esto es absurdo, no tiene sentido. Pero si tus ojos se van por encima del sol, más allá de lo que este mundo ofrece, entonces vas a saber que todo tiene sentido y propósito, porque Dios la mayoría de las cosas las promete para la vida que sigue. A ese lugar vamos. Entonces la prosperidad es caminar en este camino correcto, el camino bueno, el camino que Dios diseñó a través de su palabra para nosotros. No quiere decir que sea un camino sin espinas, sin dolor, sin sufrimiento, sin problemas económicos. De hecho, los apóstoles tuvieron de sobra de esos problemas. Pero es el camino correcto. Angosto, pero el correcto. Doloroso, pero el correcto. Duro, pero el correcto. ¿Y sabes qué? Elegimos este camino porque es correcto. No porque nos haga sentir mejor. No porque sea más tierno. Lo elegimos porque es el correcto. Es la verdad. Y te invito a que vos te adentres en este camino, puedas caminar en el camino de la verdad.
en el camino de la verdadera prosperidad. Saca tus ojos de este Dios que solamente quiere acrecentar tu economía y mantener intacta tu salud. Y poné los ojos en este Dios que te ha dado a su Hijo y te ha bendecido por medio de Jesús. Y te ha dado la posibilidad de vivir una eternidad con Él y te ha dado un cielo para disfrutar con Él. Y poné tus ojos en este Dios para entonces que tu vida sea diferente, que tu tiempo sea distinto y que todo lo que hagas en el día a día sea distinto. Hermanos, ahora vuelvo para terminar a leer el versículo del apóstol Juan. El apóstol Juan hacia Gallo. Versículo 2 de 3 Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios permita que como iglesia completa, que como iglesia Canal de Vida, cada persona prospere su alma. Cada persona prospere su relación con Dios. Y cada persona entienda la prosperidad que Dios ya nos ha dado y que Dios ya nos ha regalado. Entonces, para terminar, te invito a que ahí donde estás puedas orar a Dios y pedirle quizás que Él ponga tus ojos en la dirección correcta, que te quite la mente y la mirada quizá de cosas puramente económicas, puramente físicas, aunque recordad que son importantes, pero que la mirada esté centrada en las cosas que Dios quiere, en las cosas a las que Dios le ha dado importancia. Más altos son sus pensamientos y sus caminos que los nuestros. Y por ende, oremos para que Dios los alinee a los nuestros, a los de Él. Y que nos ayude a vivir como Él quiere y como Él se merece. ¿Sí? Vamos a orar. Padre eterno, gracias porque somos prósperos. Tenemos todas las bendiciones que necesitamos. Como dice tu palabra ahí en Pedro, todas las cosas que necesitamos para vivir una vida piadosa, vos ya nos la diste. Gracias por esa prosperidad eterna que nadie nos la va a arrebatar. Señor, gracias. Gracias porque nos bendijiste con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracias porque nos tenés preparado un nuevo cuerpo. Y cuando este tabernáculo, esta tienda se desgaste y se deshaga, entonces vos nos vas a dar un cuerpo perfecto que te va a disfrutar para siempre. Gracias, Señor, por esa eternidad, ese cielo, esa ciudad que tenés preparada para nosotros. Gracias porque hoy podemos decir que somos prósperos en ti. Que cada una de las personas que está escuchando esto pueda pedirte y rogarte, Señor, para que entienda estas verdades, crea estas verdades, se aferre a estas verdades y viva una vida para tu gloria, sabiendo de que no hay nada que nos debes, de que ya nos has dado todo y que todo fue por gracia, que todo fue gracias a Jesús. Te alabamos, Señor, por las bendiciones que hoy podemos disfrutar. Que eso sea lo que dirija nuestra vida siempre. Te damos la gloria y la honra solamente a vos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga mucho.